¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el lugar de conversación con nuestros deportistas, con sus historias de vida siempre. Acá es el espacio donde vamos descubriendo qué es lo que mueve a cada uno de aquellos que están en la actividad, sea cual sea. Y hoy día, por ejemplo, nos vamos a adentrar en el mundo del fútbol con una historia que viene llamando la atención hace mucho rato. Nos acompaña hoy día Emanuel Ponce. Emanuel es futbolista profesional, ha desarrollado su carrera los últimos años en Australia, nos va a contar sobre eso, pero en particular ha llamado la atención porque combina el fútbol profesional con su actividad de chef. También estudió para chef, que tiene que ver con los pasos que él ha dado en el último tiempo, pero ha sido un futbolista destacado en la segunda división del fútbol australiano, con pergaminos. Ha anotado, entre otras cosas, el mejor gol del año, el 2025, y así tiene muchas cosas que nos va a ir contando. Emanuel, gracias por estar con nosotros. Y lo primero es saber cómo estás, si estás de paso en Chile, si pretendes venirte, en qué está esta vida que has llevado los últimos años entre Australia y ahora que estás en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Sí, estoy muy contento. Gracias a Dios me ha ido bastante bien en Australia. Ahora llegué hace poquito a Chile y vengo a visitar a mi familia, a visitar a mi hijo y a ver si se puede abrir una ventana de regresar a jugar acá al fútbol nacional. A ver si en una de esas vuelves al fútbol local, porque vamos a partir por atrás, vamos a partir por tu origen como futbolista también y de vida. ¿De dónde eres, Emanuel? Yo soy de la ciudad de Arica. ¿Eres ariqueño? Sí. Vienes del norte. Sí, de Chile. sí. Soy de Arica. Bueno, ahí inicié mi carrera como jugador cuando era chiquitito, jugando por las selecciones de la ANFA de Arica. Ahí fuimos a un mundialito que se hace en Valdivia y fuimos a representar la ciudad. Y ahí me vieron unos veedores cuando tenía como 10, 11 años y salió la oportunidad de venir a jugar a Santiago, a iniciar el tema de formación de las cadetes de Santiago Morning. ¿De qué jugabas cuando eras más chico? Siempre delantero. Siempre delantero. Sí. O sea, de 10, 11 años de delantero. Sí. ¿Y sientes que ese capítulo de Valdivia te empezó a cambiar la vida? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, habían varios compañeros, jugadores que marcaban diferencia, pero yo era como el que siempre estaba ahí, en toda, como el goleador, el mejor jugador. Y nada, pues se dio esa oportunidad. Me acuerdo que el entrenador Hugo Monarde me ofreció esa oportunidad de venir a las cadetes de Santiago Morning. Lo conversé con mis papás, me ayudaron, me apoyaron y me enviaron a Santiago. ¿En tu familia habían deportistas o no? ¿Vienes de familia de deportistas? Sí, por la parte de mi padre, ¿Mm? son todos peloteros, jugadores de fútbol. No. Ninguno llegó a ser como profesional, pero por lo que sí hice en la familia era como, tu tío era bueno, no, si tu papá igual era más bueno y así pues. O sea, había pasta en la familia. Sí. Emanuel, y aquí, porque después cuando lo linkeemos con tu vida nos vas a contar en detalle tu vida en Australia, que suena siempre todavía a esta altura un destino muy, muy lejano para nosotros en general. A pesar de que ahora hay vuelos directos y todo, pero igualmente está lejos, hay un cambio horario importante, hay muchas cosas. Pero viene tu primera salida de casa a esa edad, a los 12 años. ¿Cómo fue ese primer quiebre, en el fondo, de salir de Arica, de tus amigos, de los pares, para aventurarte en un sueño y siendo tan chico además? Sí, es complicado. A veces igual lo converso con mis amigos, con mis familiares, porque dicen que tomar una decisión así no era como fácil. Más cuando uno es chico. Y yo me acuerdo que tuve una conversación con mis padres, mi mamá y mi papá, en una típica 11. Esas, vamos a tomar 11 y conversamos de la vida. Me acuerdo que ellos me preguntaron qué quería hacer yo cuando grande. Y mi primera respuesta fue, quiero ser jugador de fútbol. Y ahí mi papá me miraron y me dijeron, ya, pues dale, pero es dedicación. Tú sabes lo que conlleva todo esto, el alejarse de la familia, el perderse cumpleaños. Yo me acuerdo que todos mis amigos andaban jugando
por los barrios y yo tenía que descansar porque yo quería concentrarme o mi objetivo era otro. Entonces, el apoyo de mis papás fue fundamental en todo esto. Ujú. Entonces, en un momento le dije así como, sí, quiero hacerlo, quiero tomarlo. ¿Y acá tenías familiares o no? Sí, pues tenía a mis familiares de parte de papá, Ya. que igual ellos al principio me recibieron y después yo me enfoqué en lo mío nomás y hasta Le que diste. tenía que debutar, ese era mi objetivo, era llegar al fútbol profesional. ¿Debutaste en el profesionalismo con qué edad? Con 16 años. 16 años, muy chico. En Copa Chile contra Copa Chile. Ranger, me acuerdo, hice un gol, el Golden Triunfo. serio? Sí, ¿En serio? sí, No, me acuerdo debut- perfectamente. Obvio, fue en- obvio, ¿cómo te va a olvidar? Sí, fue ahí en Maipú, un pase en profundidad del Jalea Hernández, Sí. salió el arquero y yo se la piqué. Y con ese fue el Golden Triunfo. Gol del triunfo. Y de ahí hasta que sales de Santiago Morning, después pasas a algún otro club. ¿Qué más viene en Sí, Chile antes de tu bueno, mi inicio en Santiago Morning, de ahí tuve entre citado o no citado, porque en ese tiempo no era como es hoy en día, que hay que cumplir un minutaje. Claro, no había regla del sub-20. Algo así, sub-21. entonces, para nosotros que éramos juveniles en ese tiempo, me acuerdo que estaba el Gonzalo Reyes, el Zombi Núñez, varios jugadores que eran de la casa. Nos costaba el doble, a veces mucho más, porque éramos de la casa, éramos chicos y no era como ahora que un juvenil tiene que jugar Tiene que estar sí o sí. sí o sí, po. Entonces, claro, ahí estaba citado, a veces no citado, a veces jugaba, a veces no jugaba. Y así hasta que un entrenador realmente se interesó en mí y me empezó a dar más minutaje. Y después surgió la oportunidad de irme a préstamo a San José de Oruro, Ujú. en Bolivia. Y ahí estuve un año, un poquito más de un año, Ya, ¿y a qué edad fue eso? ¿A qué edad vas a Perú? a Bolivia, O sea, a Bolivia, perdón. a los 18 años. 18. Y ahí empieza porque esta vida como de peregrino en el fondo, Sí. porque es cierto, todos entendemos y conceptualizamos que los futbolistas profesionales viven así cambiándose, mudándose de manera permanente, pero tú empezaste a ir a destinos que no son los habituales Yeah. para un futbolista. Sí, o sea, fue como, bueno, obviamente el jugador de fútbol quiere jugar y donde lo quieran a uno dice, ya, vamos nomás. Yo me acuerdo que en ese tiempo me llegó esa oferta, esa opción de ir a... Era una opción de compra. Ellos me mandaban a préstamo, pero también San José de Oruro podía Voy a comprar el pase. podía comprar el pase, exacto. Y me llegó la opción y yo la tomé sin pensarlo. Dije, sí, a lo mejor sí se da. Porque en ese tiempo San José estaba luchando para entrar a Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Y ahí estuve, jugué un año. Después regresé, justo se dio que mi contrato se terminaba. Y ahí salió la oportunidad de ir a Australia. ¿Quién te Así. acercó a esa posibilidad? No sé, la verdad es que yo estaba... Me acuerdo que estábamos entrenando, me acuerdo perfecto el día, estábamos en el Cerro Chena entrenando Ya, con el entrenador Justo Farrán, sí. haciendo, Mira. corriendo el Cerro Chena. Y terminó el entrenamiento y yo me meto al teléfono y tenía un mensaje en Facebook, así como en inglés. Y yo dije en inglés, así como demasiado raro porque de mi ambiente o de mi círculo que alguien hablara en inglés Claro. era como súper... Y era un entrenador. Todavía me acuerdo, se llama Pirate Casis. Ya. Y me manda un mensaje en inglés y me dice, hola Manuel, ¿cómo estás? Yo te sigo hace tiempo, veo siempre tus videos en Facebook, porque cada jugada que yo hacía buena la subía La soy a redes. a redes sociales. Y me dice, así como acabo de firmar un contrato en Australia, en el Club Marconi de la segunda división, en la National Premier League. Y yo así como... Australia, ¿a dónde queda Australia? No sabía dónde queda Australia. Y ahí hablando con él me dijo, me dijo, ¿qué es lo que piensas de hacer? ¿Te quieres quedar jugando en Chile o te gustaría venir acá? Me dijo, dame unos días y yo te puedo sacar la visa de turista, me dijo. Te puedo mandar un pasaje ida y vuelta. Y si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, te regresas a Chile. Mira, ¿eh? Sí. Y yo me acuerdo que ese mismo día yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, el lunes me voy para Australia. Sí, nada. Y era un sábado. Estamos hablando un viernes, un sábado, no me acuerdo el día. O sea, claramente no tenía nada que pensar. Nada que pensar. Pues. Entonces, y justo mi contrato se terminaba y yo no iba a renovar porque quería buscar otras oportunidades.
Y justo se dio eso. Y le digo así como, mamá, el lunes me voy para Australia. Y mi mamá me dice así como, ya, estáis loco, déjate hablar tonteras. ¿De dónde? Me dijo. Y le dije, no, si en serio me voy para Australia, me van a mandar los pasajes y me voy para Australia. Y mi mamá me dijo así como, ya, pues usted sabe lo que hace, pues hijo, si ya está grande, algo así me había dicho. Y después, el fin de semana, el coach me dijo así como, ok, no aprobaron la visa, te voy a mandar los pasajes y nada, pues te esperamos, así, tal cual. No te puedo creer. Y un día para otro fue toda mi familia a dejarme al aeropuerto, me dejaron ahí y ahí comenzó. O sea, en esta historia no hay mundos de representantes, no No. hay... ¿sí? O sea, hasta aquí, digamos, en este punto, Sí. en este punto. En el punto que te lleva a Australia, me refiero. Sí, tenía un representante. Obviamente cuando eras chico y te ven, te tratan de guiar, aconsejar. Y cuando yo tomé la decisión de irme a Australia, fue como, es que para allá no es el mercado, para los representantes. Claro. Para allá no, con las condiciones que tienes tú, a lo mejor te tienes que ir para otro lado. Pero como lo que te dije anteriormente, uno como jugador, yo lo que estaba buscando era minutaje, Era jugar. Y llegas a Sydney. Sí, el coach me va a buscar al ¿Ya? aeropuerto, sin saber inglés, él con su traductor y todo. Ya. Y ahí me presentó a la ciudad, me dijo, oye, ¿te conocí el Opera House? Me dice, me acuerdo. Y yo le digo, no. Y él riéndose me dice, ¿nunca viste la película Nemo? Y yo le dije, sí, vi la película Nemo, pero... Que yo me acuerdo que le dije, no vi ni un Opera House. Me dijo, ok, yo te voy a enseñar qué es el Opera House. Y me acuerdo que me subí a la van y fuimos a recorrer todo Sydney. Y yo vi el Opera House, la gente increíble, una ciudad hermosa, otra cultura. Y yo automáticamente en mi pensamiento dije así como, yo no me voy más. No. No, yo no me voy más, aquí me quedo. Sea como sea, tengo que jugar y tengo que rendir porque de aquí yo no me muevo. Es una oportunidad. Sí. Estamos conversando con Emanuel Ponce, futbolista, su historia de vida que lo llevó hasta Australia. Vamos a hacer la pausa aquí, porque después del corte nos adentramos en esta vivencia y en sus años en el fútbol de Australia. Ya estamos de vuelta, de retorno con una historia que hasta aquí es apasionante. De Arica tomó sus cosas y se vino a Santiago en busca de un sueño, el de ser futbolista profesional. Un día le llega un mensaje por Facebook a Emanuel Ponce y lo invitan con pasajes de ida y vuelta para ir a probar suerte a Australia. Pero el pasaje terminó siendo solo de ida porque te quedaste en Australia. Te convenció desde el primer minuto la vida que llevaste allá. Sí, bueno, la calidad de vida, la ciudad, el clima, era todo perfecto. Ahora, al siguiente día tenía que ir a entrenar con el equipo para ver cómo me adaptaba primero porque era difícil el tema de la barrera del idioma. El tema de los extranjeros allá también es complicado porque acá en Chile son 6 o 7 extranjeros por equipo. ¿Y allá? Solamente 2. 2, como a la antigua, como el fútbol europeo a la antigua. Realmente no lo sé. Entonces cuando me dijeron, no, acá son solamente 2 visa players, que ellos le llaman, jugadores extranjeros, jugadores de visa. Y me dijo, aquí la exigencia para los jugadores extranjeros es el doble, porque son solamente 2 y tienes que ser jugador escalado. Al otro día me fueron a buscar, me llevaron a entrenar. Gracias a Dios pude rendir bien y le gusté a todos. El técnico que me llevó era obvio que iba a tener ese respaldo, pero también tenía que convencer a la directiva. Y lo hice bien. Se quedaron mirando uno al otro y dijeron así como... ¿Pero eso fue un tiempo a prueba? No, fue al día. Al siguiente el... entrenamiento, porque entrenamos y me acuerdo que hicieron un reducido. ¿Ya? 3 equipos, 8 contra 8, era un entrenamiento normal, porque en ese tiempo ahí estaban comenzando la pretemporada. Estoy hablándote en diciembre. Y nada, me vieron jugar, sin hablar inglés, yo me reía con los australianos, esa energía, esa vibra buena, bacán. Y hice un par de goles, el coach le hizo así como el sí a los dirigentes se miraron, dijeron sí, vamos.
Y me dijeron así como, ellos con el traductor me dijeron así, ahora, ¿qué opinas tú? Y yo los quedo mirando y le digo, where's the contract? De una le digo, where's the contract? Y ahí comenzó, nos reíamos y me dijeron, ya mañana vamos a firmar el contrato, te vamos a hacer los papeles de la visa. Y ahí me hicieron una visa por 5 años. No te puedo. Me hicieron el contrato por 5 años. ¿Y qué tal el fútbol australiano? ¿Te gustó? ¿Se te hizo difícil? ¿Se te hizo fácil? Los primeros meses, creo que el primer año se me hizo bastante complicado. Porque es más físico, ¿no? Sí, ellos es todo directo, es como... A ver, es que el jugador australiano es muy obediente. No es como el sudamericano que allá si el coach te dice 2 toques, son 2 toques. Son 2 toques. Si el coach te dice que tenés que llegar a la línea de fondo, seguís corriendo, el australiano... Es sin inventar. No, el australiano es muy obediente. Este es el sistema, si vamos a jugar, así se tiene que hacer y se hace. Po. Obviamente el jugador sudamericano o latino tiene el... Claro. Se te permite otra cosa. Sí, para eso está. la técnica, el pase en profundidad, en hacer algo diferente en el área. La pausa. Sí, pero hay unos entrenadores que no les gustaba tampoco porque... yo me acuerdo que uno de los entrenadores me decía tenéis que encarar el 1 contra 1 y tirar el centro atrás porque había un 9 que era goleador, tenía que dárselo. A veces yo encaraba y iba a hacer como tirar al centro y enganchaba y los otros jugadores quedaban pasados. Claro. Y a veces le pegaba al arco o tiraba al centro y ahí el coach me decía así como ¿qué estáis haciendo? Si te estoy diciendo que tenéis que hacer eso o no vaya a jugar y al final uno tenía que... Claro. Que seguir. Sí, entonces el tema, muchos creen que, por ser Australia es fácil llegar e ir a jugar, pero no es así el tema de la barrera de idioma, el cómo te comunicas con tus compañeros. Y de viajes también en la interna para jugar la liga, mucho viaje, sí, distancias largas. Lo que pasa es que Australia son 7 estados y cada estado tiene la National Premier League. Y por cada estado, porque es un país demasiado grande, muy grande, y por cada estado hay 16 equipos. Entonces la competencia es un ejemplo, en Sydney la National Premier League de Sydney, después está la National Premier League de Melbourne, y el campeón representa al estado. Perfecto. Y está el campeón de Sydney, está el campeón de Melbourne, está el campeón de Queensland, el campeón de Tasmania, y de ahí se hace como el campeón de campeones. Ya. Así funciona. Así funciona. Pucha, tengo miedo que nos vaya comiendo el tiempo. Entonces, voy a hacer un salto rápido de Sydney, después vas a Tasmania. A Tasmania. Yeah. Ahí estuviste los últimos 2-3 años. 2 años. 2 años. 2 años. ¿Conociste al demonio? No. Sí, andan ahí. Andan ahí. Parecen gatitos. Parecen gatos. Sí. Demonio Tasmania. Y muy distinta a la vida en Tasmania, que es una isla. Más tranquilo. Más tranquilo. Es una isla dentro de la isla. Sí, es mucho más tranquilo. El tráfico no es tanto como en las grandes ciudades. La gente es más amable. Son más cariñosos porque por ende el australiano no es cariñoso. Pero quizás es como el sur de Chile. Entonces la gente es más cariñosa. No hace tanto calor como en Sydney. Es más boscoso, decías. Es más, sí. Más como el sur de Chile. Sí. ¿Y en qué minuto viene la historia del chef? ¿Cómo linkeamos esta historia? Porque hasta aquí tenemos la de un futbolista profesional con este destino, pero... Sí, bueno, fui papá. Uh-huh. Nació Mateo y la mamá de Mateo fue como la que me impulsó, la que me empujó así a tomar esa decisión porque ella de profesión es nutricionista. Ya. Entonces ella siempre estaba diciéndome como que yo tenía que prepararme porque ya no era solamente yo, sino que era Mateo. Y fue ella que me dio la opción, me dijo, ¿por qué no estudiar una carrera? Y eso también nos permite el día de mañana optar a una residencia. Y yo dije, ¿qué voy a estudiar yo? Así como... Claro, ¿a quién me puedo dedicar si no es el fútbol? Si no es el fútbol, porque la mayoría de los jugadores de fútbol son entrenadores o preparadores físicos. Claro, y educación física. Se siguen ligados al fútbol. Y ahí fue como vimos las opciones y yo dije, ¿sabes qué? Chef. Ya, ok, me tinca más chef. Y ahí comencé mi carrera como chef. Y empecé a estudiar y estudiaba y me dedicaba tiempo. ¿Y tenías habilidades? En ese tiempo yo no sabía nada, para ser bien honesto, no, nada. Y ahora arranca lo hermoso de esta historia, porque
allá en Australia los entrenamientos son por las tardes, no son por las mañanas. Entonces los entrenamientos comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 9 de la noche. Y tenemos toda la mañana libre para ir al gimnasio, para dedicarse a otro tipo de cosas. Y ahí, si tú te fijas ahí en la camisa, están los sponsors. Sí. Y uno de los sponsors era un restaurante. Ya. Entonces la persona fue al estadio y yo le digo a la persona, le digo, voy a estudiar para ser chef, ¿por qué no me da trabajo ahí en la cocina? Pero mi intención siempre fue meterme a la cocina para cuando yo haga los exámenes, más o menos sepa cómo se dice sartén en inglés, olla, cosas mínimas de la cocina que yo no sabía. Y ahí yo le dije, deme la oportunidad, déjeme trabajar como kitchen hand, que le llaman ellos, como ayudante de cocina, lavando platos, lo que sea. Y me dijeron, ¿estáis seguros? Y yo le dije, sí. Y ahí me tiraron a la cocina y ahí hablé con el chef y me cuidaban, pues obviamente era el jugador del equipo de la ciudad y me decían, cuidado, no te vayas a cortar un dedo. Y le decía, no, chef, déjeme tranquilo, sí, enséñeme, que yo soy como una esponjita, absorbo todo. Y hasta que un momento empecé a agarrarle gusto. Todos los días en la mañana, practicando, cortando, haciendo esto, receta, leyendo. Y hasta que aprendí a hacer de todo. Y ahí una vez me acuerdo que mi head chef, que se llama Björn, un chef alemán, me dijo así como, ¿te querés dedicar a esto 100%? Y le dije, sí, me gusta, ahora sí me gusta. Quiero aprender todo porque me gustaba mucho lo que es baking, como pastelería. Ya. Y me dijo, ok, te vamos a dar una sesión a cargo, como todo lo que es de pastelería, te lo vamos a enseñar y tú te vayas a quedar en esa posición, como chef pastelero. Y me enseñaron todo, y yo me acuerdo que llegaba a las 5 de la mañana preparando los banana bread, los muffins, el pan de focaccia, las tortas, y hasta que aprendí de todo y me quedé con esa posición. Se te abrió todo un mundo. Sí, fue así como... Una exploración total. Sí. Y en 2 años adquirí muchísimo conocimiento, me dediqué, fue como, me obsesioné por aprender. Porque ¿Te dio el tiempo para hacer las dos cosas? Sí, porque justo se dio eso. Po. Sí, por los horarios que contaba, pero horarios. también en términos de cansancio físico. Sí, pero estaba como tan concentrado que eso tenía que lograrlo sí o sí, que era como, no hay descanso. Mira, un gran objetivo por delante. Y justo se dio todo, porque después de eso, que yo me recibí de chef diploma, me dieron mi chef diploma estudiando con los exámenes, el skill assessment que le llaman, como la prueba de talento. Yo ya estaba como en mi sesión de que era como de pastelería, y justo fuimos a competir como entre todas las cafeterías de Tasmania. Y nuestra cafetería con los muffins que hacía yo, con los platos que hacían los otros chefs, ganamos y salimos la mejor. Mira. Y fue como un cierre súper bonito. Notable. Y ahora tienes 31 años, o sea, todavía te queda cuerda como futbolista profesional. ¿Cuál es tu intención? Entiendo que quieres volver a Chile. Sí, porque ya he estado viviendo afuera 7, 8 años. Ya he jugado en la National Premier League constantemente. Es lo que te decía yo, no es fácil mantenerse fuera de tu país, estar siempre como, ¿cómo se dice? Estar siempre en los primeros lugares o estar siempre destacando por algo. ¿Y cómo has sentido la recepción en Chile? ¿Tienes posibilidades? Sí, muy buena. Sí, me han tratado bien, la gente está motivada. Pero también entiendo que es una apuesta para los equipos. Es una apuesta porque dicen, aquí a lo mejor el chico tiene bastantes condiciones, pero viene de Australia y me ha pasado que me preguntan, ¿y el fútbol de Australia es tan competitivo como el de acá? Entonces está como ese temor, como, ok, si te damos la oportunidad y no rindes, es como, no es bueno para nosotros. Y que, bueno, tienes que tomar una decisión, pero ¿tienes alguna opción concreta para jugar acá? Sí, tengo 2, 3 equipos de la primera vez, ¿ya? Que ya estamos en conversaciones, y estamos esperando a que... A ver qué pasa. A que ellos tomen la decisión. O sea, mi decisión, si está la oportunidad de volver a jugar a Chile, la tomaría, obviamente, porque lo que quiero es estar cerca de mi familia, que mi hijo me vea ahora. Mi hijo tiene 2 años y medio, entonces quiero que viva eso de entrar al estadio con el papá, de ver la pasión, cómo se vive en el fútbol chileno.
porque la pasión del fútbol chileno con la pasión de Australia es totalmente diferente. Entonces quiero también que mis papás me vengan a ver, a jugar, a disfrutar. Claro, que puedan estar ahí. Sí, y si Dios quiere y se da la oportunidad, estoy preparado, me siento muy preparado en todos los sentidos, físicamente, deportivamente, psicológicamente. ¿Y no vas a dejar la actividad ¿De chef? de chef? Ah, ¿O la vas a poner en pausa? la pondría en pausa porque me enfocaría 100% en rendir, Claro. porque obviamente un ejemplo de la directiva de X Club confía en mí, yo tengo que entregar todo para decir lo hicimos y no fue una apuesta que a lo mejor salió mal. Emanuel, te quiero agradecer el tiempo. Acá siempre conversamos con los deportistas, por acá pasan deportistas olímpicos, pasan futbolistas, obviamente, pasan muchos deportistas retirados también, que tienen quizás la mirada de contar cómo fue su vida. De verdad que es una historia apasionante. Es una historia que nos llama la atención, que nos llamó la atención. A través de Juan Vera Valdés te contactó y te agradezco el tiempo y la honestidad para contar tu tiempo en el fútbol y también como chef. Sí, muchísimas gracias por la invitación, a Juanito también, que siempre está ahí siguiéndome, mandándome buena energía, buenos mensajes, a la gente de Chile. Es verdad, he recibido muchísimos buenos mensajes a toda la gente lo que es del área de deporte aquí en el país. Y contento. También me gustaría hacer una mención especial al alcalde de mi ciudad, Arica, que se contactó conmigo antes que yo viniera para Chile, porque me quiere recibir en la municipalidad, me quiere como premiar porque soy ariqueño y quiere Buenísimo. que sea un ejemplo para los demás chicos, que todos los sueños se pueden cumplir siempre y cuando uno se dedique y trabaje por ello. Totalmente, merecido, pero de manera absoluta. La mejor de la suerte y acá siempre las puertas abiertas, un espacio para ti. A todos ustedes, gracias como siempre por acompañarnos, por escuchar la voz de quienes son los grandes protagonistas del deporte, muchas veces anónimos, muchas veces no tienen las primeras planas, pero son los que entregan un mensaje de mucho valor y de mucha motivación para el resto. Así que con esto cerramos el capítulo de hoy y como siempre invitados a un próximo programa.